Buenas tardes y bienvenidos a todos nuevamente a quienes estén sumando esta transmisión de este ciclo, el cuarto ciclo ya que vamos haciendo en Evoluciona del Preuniversitario Pedro de Valdivia con los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 9 en esta ocasión, Industria, Innovación e Infraestructura. El día de hoy, aquí en esta tarde de Santiago y de Chile, tenemos a la visita de Andrés Díaz. Andrés Díaz es director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Diego Portales y nos va a hablar del impacto de la ingeniería industrial en la sociedad. Le damos la bienvenida a Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? A ver, tenemos un pequeño problema Ahí técnico. Ahí sí, está, ahora sí. ya está apagado mi micrófono. Yo estoy muy bien, David, gracias por la presentación y por la invitación a esta charla. Aquí muy contento de poder aportar a la distancia, a pesar de todo lo que está pasando hoy en día en nuestra sociedad. Seguramente vamos a tener muchas preguntas y muchas inquietudes de los jóvenes que están del otro lado, porque es un tema, es una carrera que es hoy en día muy requerida en todo lo que es el mercado laboral. Así que quisiera que nos empieces a contar un poco de qué es la carrera y dejo la invitación extendida a todos los que nos están viendo y escuchando a que dejen sus preguntas para que cuando termine la exposición de Andrés podamos transmitir esas preguntas y él pueda contestarlas. Ya, Así muchas que gracias. te dejo con ellos, Andrés. Muchas gracias, David. Bueno, voy comentando un poco lo que es la ingeniería industrial. Me gustaría partir comentando un poco lo que es la ingeniería en sí. La ingeniería es una carrera bastante amplia, bastante intensa, que a nosotros nos entrega muchas herramientas como para entender nuestro entorno, para entender los modelos, para generar modelos, para poder entender lo que es nuestra sociedad y cómo ésta evoluciona, tanto a nivel de personas, a nivel económico, a nivel tecnológico, a nivel industrial. Todas las ingenierías tienen, por la misma razón, en su formación siguen como los mismos pasos. Parten siempre con unos 2 primeros años, con mucha matemática, con mucha física, con mucha, que en realidad es lo que se traduce como un cálculo, álgebra, física, química, y todos esos primeros años de cualquier carrera de ingeniería lo que buscan es que las ingenieras y los ingenieros vayan de a poco cambiando su forma de interpretar el entorno, todos los procesos que van pasando a su alrededor, y también van cambiando la forma en la que nosotros hablamos y cómo interpretamos los sucesos que se generan en nuestro entorno. Los 2 primeros años siempre son años un poco abstractos, precisamente porque la matemática es lo que domina esos años, pero esto lo que nos entrega es un lenguaje bastante interesante, un lenguaje bastante rico, que no solo nos permite interpretar, como les mencionaba en algún momento, lo que pasa en nuestro entorno, sino también nos permite modelar el entorno. Y ahí es donde aparece la gran herramienta de la ingeniería, en la capacidad de modelar el entorno. Y cuando modelamos el entorno, nosotros somos capaces de predecir comportamientos, que eso es algo súper difícil, es una tarea realmente muy compleja. ¿Ya? Obviamente no todas las cosas que nos rodean, no todos los comportamientos, no todo lo que pasa en la vida se puede modelar porque son sucesos muy complejos, pero nosotros lo que vamos haciendo en la carrera y principalmente con los ramos que vamos aprendiendo es a simplificar un poco la gran complejidad de toda la sociedad, de todo el sector industrial, de toda la interacción de los distintos recursos y su utilización, simplificar un poco lo que va pasando y empezar a modelar y empezar a predecir comportamiento. Y una vez que nosotros empezamos a predecir comportamiento, reitero, no siempre se puede hacer porque los procesos en sí son complejos, pero cuando empezamos a predecir comportamiento, lo que nosotros ganamos es la habilidad de poder anticiparnos a las cosas. Y cuando uno se logra anticipar a procesos, a comportamientos, a un sinfín de actividades, uno puede empezar a intervenirlas. Y cuando es capaz de intervenir esas actividades porque fue capaz de modelarla y predecir lo que iba a pasar, uno puede empezar a aumentar la eficiencia de los procesos. Y esa es la gran herramienta y lo que uno realmente termina aprendiendo en una carrera de ingeniería. Cómo a predecir procesos, cómo anticiparse, cómo meterse en esos procesos, modificarlos y lograr mejorar la eficiencia productiva de diversos sectores industriales.
Y cuando hablamos de la ingeniería industrial particularmente, la ingeniería industrial es bastante diversa en su composición. Ustedes pueden tomar cualquier malla de cualquier carrera de ingeniería industrial en el país y se van a ir dando cuenta que la ingeniería industrial abarca muchas áreas del conocimiento: economía, finanzas, operaciones, logística, energía, etcétera, una gran variedad de campos, pero el fin siempre es el mismo, y un poco lo que les mencionaba al principio: el fin siempre es poder intervenir esos procesos, adelantarse y poder aumentar la eficiencia. Y esto es súper importante, entendiendo hoy en día que todos los procesos industriales y que involucran la interacción de la sociedad son cada vez más diversos en su composición. Hoy en día todos los procesos involucran relaciones personales. Es muy importante cómo estas personas y la empresa se involucran con el medio ambiente. Cómo cuando interactuamos con el medio ambiente tenemos que ser bien cuidadosos en el uso de recursos energéticos. Cómo el uso de la energía a su vez implica otro consumo de recursos como es el agua. Cómo todo esto afecta a la economía de la empresa. Cómo yo intervengo en los procesos para que en el fondo mi operación pueda hacer aumentar su productividad sin aumentar el uso de los recursos y siendo más eficiente. Entonces es un sinfín de interacciones que cada una de las áreas que ofrece la ingeniería industrial permite que la ingeniera o el ingeniero vaya interviniendo. O sea, nosotros particularmente en la universidad ofrecemos diversas especializaciones, como ya algunas las mencionaba, el área de economía y finanzas, principalmente que todo lo que tenga que ver con los recursos económicos y cómo administrar empresas. También está el área de gestión, operaciones y logística, de cómo intervenir los procesos, mejorar los procesos para que la productividad de la empresa aumente. Y también toda la parte de energía y medio ambiente y sustentabilidad, cómo hacer que la utilización de los recursos y cómo toda esta intervención que uno va haciendo en una determinada empresa sea eficiente y amigable con el entorno. Eso es principalmente lo que es la ingeniería industrial. Yo quisiera compartir algunas imágenes con ustedes como para lograr entender un poco más allá qué es lo que ofrece la ingeniería industrial y en general cualquier ingeniería. Así que denme un pequeño segundo para poder compartir algo con ustedes. Y hay algo bien importante, que es esto, cómo nosotros vemos la ingeniería en el fondo como un lenguaje de cambio. Aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo para que entiendan un poco qué es lo que trata la ingeniería, ¿ya? Y esto es un ejemplo bien sencillo. Traté de ver algo que sea que haga mucho sentido para todos, y que cómo esto, en el fondo, la ingeniería permite tomar ideas, transformarlas en modelos matemáticos, perdón, y con esos modelos matemáticos empezar a intervenir en el fondo todos los procesos. Aquí yo les puse un pequeño ejemplo y que tiene que ver con el principio de conservación de la energía. ¿Ya? Los principios de conservación de masa, principios de la conservación de la energía, son cosas que tienen mucho sentido para todos nosotros, porque es algo que nosotros en algún momento hemos escuchado. ¿Ya? El principio de conservación de masa dice: la masa en el universo es constante, nunca aumenta, nunca disminuye, siempre se mantiene la misma. Y lo mismo pasa con la conservación de la energía, ¿ya? El principio de la conservación de la energía en el universo dice que la energía es una cantidad fija y que no puede ser ni creada ni destruida, ¿ya? Y eso implica que todo lo que pasa no es nada más que una mera transformación de formas de energía, ¿ya? Y eso es un concepto súper básico que hemos visto quizás en el colegio, que lo hemos conversado, o si no, es cosa de ponerse a pensar en cómo funciona nuestro entorno, y es algo bastante fácil de intuir. Entonces, cuando nosotros llevamos una idea que es bastante común a la práctica, nos empezamos a dar cuenta que esta idea se aplica en ciertos procesos, y aquí puse un proceso muy sencillo, muy típico, como lo que es mantener la temperatura al interior de una casa a niveles que sean agradables para los ocupantes. Y ahí yo puse un pequeño dibujo. Miren, aquí está al lado, aquí es una casa dividida en dos. Uno representa lo que pasa en verano, otro lo que pasa en invierno. Y aquí se ve algo bastante interesante, es que en el verano lo que nosotros hacemos principalmente es
o lo que pasa realmente en el verano es que el entorno, el mismo por la radiación solar, el entorno ofrece mucho calor y que la casa empieza a absorber y la temperatura se dispara. Y por otro lado, en invierno pasa todo lo contrario, ya la casa empieza a perder calor, la temperatura empieza a bajar, precisamente porque el entorno está muy bajo, ¿ya? Y aquí empezamos a retomar un poco la idea anterior, considerando que el calor es una forma de energía. Sabemos que la energía en el universo siempre se mantiene constante, no puede aumentar ni disminuir. Entonces, si yo estoy perdiendo energía térmica, como es el calor, quiere decir que se está yendo para otro lado y hay un proceso, una transformación que está ocurriendo. ¿Ya? Y nosotros decimos, bueno, como aquí hay un proceso que está ocurriendo, si yo quiero mantener la temperatura, tanto en verano como en invierno, a un nivel que sea satisfactorio para mí, lo que tengo que hacer es, como sale muy bien acá, en invierno, si en invierno lo que quiero es calentar nuestra vivienda, lo que nosotros hacemos típicamente es prender una estufa. ¿Ya? En invierno nosotros buscamos una fuente de calor que empiece a suministrar todo el calor que yo perdí por las paredes de la casa. ¿Ya? Entonces yo perdí calor, entonces ahora lo tengo que recuperar. Sigo basándome en lo que dicta el principio de la conservación de la energía. Nada se destruye, nada se crea de la nada, simplemente hay una transformación, un ciclo en el que fluye la energía. Y lo mismo pasa en el verano. En el verano nosotros recibimos mucho calor y lo que necesitamos un poco es poder controlar estos niveles de alta temperatura que tenemos al interior del hogar. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos en verano? Bueno, nosotros para lograr bajar o controlar las temperaturas del hogar, lo que hacemos es tan simple como mover aire. ¿Ya? Lo que hacemos es que utilizamos típicamente un ventilador, dependiendo de, no sé, de la economía del hogar, también tenemos sistemas de acondicionamiento de aire, y todo eso lo que único que hace es aportar movimiento, ¿ya? Con fuerza genera desplazamiento, que es lo que en ingeniería se llama trabajo o potencia. Entonces, si volviendo a todo lo que sería nuestro enunciado de que cómo vemos la vida, que la energía, hay un principio que rige todos los comportamientos, vemos que si queremos calentar en invierno necesitamos una fuente de calor y si queremos enfriar en verano necesitamos una fuente que aporte trabajo, que genere alguna fuerza, que mueva aire y que pueda controlar la temperatura. Entonces, toda esa idea, aquí a esto es lo que yo quería llegar. Entender qué es lo primero que nos ofrece la ingeniería y qué son los primeros años que ustedes van a enfrentar y principalmente los primeros años suelen ser los más complejos y los más abstractos porque hay mucha matemática dando vuelta. Y la matemática que vemos los primeros años tiene el principal objetivo es entregarnos la herramienta de modelación con la cual nosotros vamos a intervenir los procesos. Entonces, acá, volviendo al ejemplo de la casa, lo que nosotros queremos al aumentar la temperatura en invierno o al bajar la temperatura en el verano, lo que queremos es variar la cantidad de energía térmica en una casa. Y matemáticamente, todo lo que aprendemos en cálculo y en todos los cursos del área matemática en ingeniería, esa variación de energía térmica, variación de la energía térmica se escribe con esa nomenclatura. Es una variación que lo único que dice es que la energía varía en el tiempo. ¿Ya? Manténganse con esa idea. Y lo que estamos diciendo, que si queremos variar la energía en el tiempo, me refiero a aumentar la temperatura o bajarla, lo único que tenemos que hacer es aportar calor, ¿ya? En el caso del invierno con una estufa, o buscar una forma de mover aire, en el caso de un ventilador, que eso es lo que aporta potencia. O sea, lo que estoy tratando de decir es que todo el principio de conservación de energía y todo el problema que enfrentamos en una casa, lo podemos, en vez de explicar con palabras, explicar con algo tan sencillo como una ecuación. Y es precisamente lo último que les estoy mostrando ahí, que eso vendría siendo para nosotros el principio de conservación de la energía que les mostré al principio en una frase, ahora escrito en una ecuación, que es lo que se conoce como la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es una de las leyes más importantes que tiene el desarrollo industrial. El desarrollo industrial tiene más de 200 años y su fundamento parte en esto, ¿ya? En cómo utilizar la energía para bienes productivos, para echar a andar el sector industrial. Y eso se logra principalmente utilizando cálculo, álgebra, física, química, todo el área física y todo el área matemática como herramienta de modelación. Ya, eso era un poco lo que quería comentar en este aspecto. ¿Ya? Hay otras cosas que son bien importantes entender antes,
eh, antes de, en el fondo, seguir metiéndose en lo que es la ingeniería y también si realmente lo que yo quiero es estudiar una carrera de ingeniería industrial, y es hacerse varias preguntas antes. Ya muchas veces uno toma decisiones de por qué estudiar una carrera basada en experiencias de otras personas, basada un poco en las orientaciones que a uno les va dando la vida misma, pero las cosas que hoy en día la sociedad, el desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial, nos obligan a hacernos varias preguntas. Y esas son las preguntas que yo quiero dejar abiertas e invitarlos a ustedes que están en este proceso de selección de carrera o de futuro. Lo primero que hay que pensar también es que la carrera, lo que decían ahora, va a ser determinante para el resto de sus vidas. En el fondo, ustedes están tomando una decisión que de alguna u otra manera les permite definir qué es lo que van a hacer en todo lo que queda de su vida. Entonces, tienen que preguntarse cosas como cómo me veo yo en 10 años más, qué es lo que quiero hacer, dónde quiero estar, ya cuáles son las habilidades que tengo y cuáles son las habilidades que yo quiero potenciar durante mi carrera universitaria. ¿Ya? Pero lo último es también cómo yo quiero aportar a la sociedad en la cual estoy inserto o inserta. Y en ese sentido, bueno, en este sentido, la ingeniería, que es en el fondo por la cual yo vengo a hablar el día de hoy, ofrece grandes beneficios, grandes oportunidades. Ya la ingeniería industrial, como bien mencioné en algún momento, es una carrera que tiene grandes posibilidades de contribuir en muchos sectores. Es una carrera que muchas veces que reúne, no sé, mucho de otras ingenierías como ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería comercial, y toma un pool de otras carreras y logra interactuar con muchas otras disciplinas, muy interdisciplinaria. Y eso la hace la hace muy rica en sus contenidos y también le da una oportunidad de ampliar lo que es el campo laboral. Así que eso principalmente en temas de lo que sería la ingeniería. No sé si las preguntas las vamos haciendo a medida que avancemos o en el fondo o las dejamos para el final. No sé, David, tú Por el momento tenemos una sola pregunta que nos hace acá un auditor sobre qué es lo más difícil de toda la carrera. No sé si prefieres esperar a seguir contando un poco más o quieres responderlo eh, ahora. O ya que se planteó la pregunta, la puedo hacer, no tengo ningún problema, y puedo después Bien, seguir con el resto de la presentación. bien. Lo más difícil del resto de la carrera, eso es una pregunta bien, de hecho, difícil de responder, porque Muy lo difícil subjetiva. es muy subjetiva, precisamente, porque todo lo difícil y lo fácil en la vida tiene mucho que ver con la motivación que uno tiene. Muchas veces hay ramos muy interesantes y pasan detalles como que yo no me llevé bien con mis compañeros, con mi profesor, y eso indirectamente afecta o directamente afecta lo que es mi motivación. Entonces, la motivación es clave, ¿ya? La motivación es clave para que todo sea más fácil también. Y también entender que muchas veces los conceptos o las materias que uno va aprendiendo no ofrecen respuesta inmediata, ¿ya? No ofrecen uno pasa un curso, voy a inventar, termodinámica o economía, uno pasa un curso como eso y inmediatamente no tiene la respuesta de para qué va a servir el día de mañana. Ya eso muchas veces uno lo aprende con la experiencia, cuando se ve involucrado en proyectos que necesita que uno sepa de economía o necesitan que uno utilice gestión de personas, empresarial, etcétera. Entonces lo difícil tiene mucho que ver con lo que es la motivación y ahí es donde es clave la elección de la carrera. Es muy importante que sepan en el fondo cuáles son sus habilidades, conozcan bien sus habilidades, sepan si realmente sus habilidades les permitiría avanzar en una carrera que es netamente matemática y física, avanzar fácilmente, y si realmente le interesa aportar a la sociedad en esa línea. Cuando digo aportar en la sociedad, uno puede que trabaje en una empresa o en una institución educacional, puede ser en sector privado o sector público, pero aún así siempre interactúa con personas y de una u otra forma, en cualquier rol que nosotros tengamos en la sociedad, uno está aportando a otras personas. Entonces, lo difícil siempre está ligado a qué es lo que realmente me gusta, ¿ya? Y cuánto tiempo yo dedico a desarrollar ciertas habilidades. Eso es como
lo mejor que podría decir, porque como bien decías tú, David, es algo bien subjetivo y que tiene mucho que ver con el desarrollo, con la madurez de cada uno. Eso principalmente. 100%. Y empezaron a caer las preguntas. No sé si quieres que continúe, te Tú me las dices, transmito. yo sigo tus indicaciones. Mira, aquí me están preguntando cuál es la diferencia entre ingeniería civil industrial e ingeniería industrial. La ingeniería, ok, civil industrial e E industrial. industrial. Ya, mira, Así, bueno, sin civil. sí, bueno, primero, no todas las universidades ofrecen la carrera de ingeniería industrial a secas, ya eso va a depender un poco de la institución. Principalmente están las carreras que son ingeniería de ejecución industrial, ingeniería a secas e ingeniería civil industrial. Eh, Principalmente son, obviamente, lo primero y que lo obvio es la extensión de la carrera, ya la civil es la que siempre se extiende entre 5 años y medio, 6 años, dependiendo un poco de los planes de ingreso, pero se enfoca principalmente en bueno, tienen 3 etapas la ingeniería civil industrial principalmente, y toda la ingeniería en realidad. Tiene la primera etapa, que son los 2 primeros años, que es lo que se conoce como las ciencias básicas, ¿ya? Todos pasan por lo que son cálculo, álgebra, todo lo que les mencioné en algún momento. Después viene una segunda etapa que son las ciencias de la ingeniería, ¿ya? Es donde empiezan a aprender aplicaciones básicas o más teóricas de todo lo que aprendieron en sus cursos de cálculo, física, álgebra, que es como ya empezar a aplicar. Y después viene la última etapa que ya es más especialización, donde ya se meten en temas particulares de la disciplina, como en nuestro caso sería economía, finanza, gestión, logística, producción, y empiezan a meterse en esos temas y empiezan a aplicar un poco todos los conocimientos que adquirieron anteriormente. Entonces las otras ingenierías, que no son las civiles, acortan dichos procesos. Ya muchas veces parten un poco en lo que también tienen todo este lenguaje matemático y físico desarrollado, pero la parte de la ciencia de la ingeniería es como que llegan hasta ahí y no profundizan tanto en ciertas especializaciones. Ya muchas veces el ingeniero civil está preparado o busca su formación que esté liderando proyectos, liderando procesos de mejora, liderando intervenciones en los procesos productivos. En cambio, las ingenierías que no necesariamente son civiles, más que liderar esos procesos, buscan ser como la parte más operativa que interviene directamente y no necesariamente está capacitada como para la gestión ya más a nivel más a nivel directivo, principalmente eso. Pero yo creo que la mejor forma de responder eso es tomando simplemente mallas curriculares. Ahí se ven un poco qué contenidos sí se ven en alguna y qué contenidos no se ven en otra. Pero insisto, eso también depende de la casa de estudio. En nuestro caso, solo impartimos ingeniería civil. Y hay otras que sí imparten, muy pocas que imparten ingeniería de ejecución, otras que solo imparten ingeniería a secas. Así que es relativo esa pregunta. Excelente, muy claro. Otra pregunta que tenemos aquí. ¿Cómo está el campo laboral actualmente El campo para los laboral, ingenieros civiles e sí, industriales? aunque no venía preparado, creo que tengo algo por el estilo por acá. Un poquito, a ver, denme un segundo. Esto yo creo que son datos que les puede ser bastante interesantes. Estos son datos obviamente tomados de mi casa de estudio, pero por ejemplo, aquí tengo datos de lo que sería el tiempo que les toma a los egresados, en nuestro caso, encontrar su primer trabajo. Y esos son datos que vienen del 2011 al 2017, ya esos son los datos que tenemos hasta el momento. Y si se dan cuenta, en términos, voy a hablar de todo lo que implica el aspecto laboral. Primero, es bastante poco el tiempo que les cuesta encontrar trabajo. Esta es la evidencia que nosotros tenemos en nuestra casa de estudio. ¿Ya? De 2 a 4 meses, un poco es el promedio que los egresados les toma encontrar su primer trabajo. Y eso es un tiempo bastante corto, ya considerando un poco cómo evoluciona la oferta en el mercado y cómo los empleos varían en el mercado. Y también está un poco en el gráfico de la derecha la empleabilidad al primer año en ingeniería civil industrial, y por lo que vemos cerca del 90 y muchas veces por sobre el 90% de nuestros egresados y egresadas el primer año está con empleo, ¿ya? Y eso es bastante bueno, ¿ya?
Entonces, a lo que quiero dejar aquí o mostrar con esto es que es una carrera que es muy bien recibida por el sector industrial chileno. Pensemos que Chile es un país muy productivo y la ingeniería civil industrial busca precisamente intervenir procesos productivos, ver, gestionar recursos, gestionar personas, ver la economía, la finanza, la administración de una empresa, ver cuál es la logística, la gestión, etcétera. Todo lo que tenga que ver con los procesos productivos es lo que aprende un ingeniero civil industrial. Entonces, en ese sentido, la empleabilidad siempre es bastante buena porque hay mucha necesidad de ingeniero civil industrial. Y quizás, yo creo que a datos bien que les puede llamar bastante la atención un poco esto, que serían ya cuántos son los ingresos los primeros años, ahí tenemos más o menos los rangos entre los mínimos y los máximos entre el 2013 al 2017, que es lo que está a la izquierda, en el caso de nuestra universidad por lo menos. Y bueno, y también en el de la derecha son todas las áreas en las cuales se desempeñan nuestros y nuestras ingenieras civiles e industriales, que es un poco lo que está a la derecha. Ahí está bastante pequeño, quizás en el eje horizontal del gráfico de la derecha, pero es básicamente la producción, como les decía, el 31%, casi todos se van al sector productivo, porque es lo que más hace nuestro país principalmente. Ya después viene lo que es toda administración, gestión de proyectos, bueno, y todo lo después viene la parte ya más de finanzas, recursos humanos, y después viene ya la parte más de medio ambiente, recursos naturales, que es algo que está creciendo ahora últimamente con toda la conciencia que hay con los cambios climáticos, con el uso eficiente de la energía y los recursos naturales. Creo que esto es un poco la Sí, pregunta, no sé si la responde con claridad. yo creo que sí, que lo responde con bastante claridad y como hace cualquier ingeniero, con medidas, con números, ¿no? No hablemos sobre la nada. Otra pregunta es si la universidad está acreditada. Sí, la universidad está acreditada por 5 años y bueno, ahora, bueno, me imagino saben que ya las carreras en sí ya no se acreditan, sino es la institución la que se va acreditando. Entonces, en ese sentido, sí tenemos la acreditación y siempre la hemos mantenido. Así que en ese sentido nos sentimos bastante orgullosos de la calidad de educación que podemos ofrecer y que hemos estado ofreciendo este último tiempo. Excelente. No quedan preguntas, pero yo quisiera que nos cuentes un poco cuál es el perfil del estudiante de ingeniería industrial que elige estudiar ingeniería civil industrial en la Universidad Diego Portales. ¿Qué Uy, tipo de alumnos son los que eso yo llegan creo ahí? que es lo que más nos enorgullece. No sé si voy a sacar un poco la presentación porque creo que no hay más preguntas al respecto. Eh, en ese sentido, lo que más nos llena de orgullo es la diversidad de las personas que llegan a estudiar a la Universidad Diego Portales. Es una universidad bastante diversa en su composición social, en su composición cultural, de dónde vienen, de los distintos sectores comunas. En ese sentido, es bien diversa y nuestros estudiantes lo agradecen mucho porque permite interactuar con gente que en la burbuja que cada uno tiene anterior a la universidad no logró interactuar con ese tipo de personas. Es bastante diversa, es bastante inclusiva, es bastante respetuosa en la diversidad de género, tiene muy claro todas políticas de no discriminación. En ese sentido, es bien agradable trabajar ahí, para yo que trabajo en ese sentido y para los estudiantes llevar su vida universitaria. Así que en ese sentido, no sé si responde eso un poco la pregunta, pero sí, bien diverso el perfil. No, sí, definitivamente sí. Andrés, y con respecto a lo que es la universidad propiamente, la Universidad Diego Portales, ¿qué, cómo es la vida de un estudiante en la universidad, qué cosas pasan más allá de las matemáticas, qué atractivos tiene, ¿no? Ya, mira, hoy en día, bueno, podemos saltarnos lo que ha pasado en este año, porque este año todo lo que pasa Claro, pasa en la no, casa, así una que normalidad en un normal. año normal, claro. Mira, yo creo que lo más interesante que tiene es que bueno, la Universidad Diego Portales y lo que es la Facultad de Ingeniería es un campus urbano, ya está en el medio de Santiago, Santiago Centro, lo que sería, no sé, pues, entre el metro Toesca y el metro Los Héroes, en ese sector.
Entonces es un sector bien urbano, donde está rodeado de edificios, y lo que es en la Facultad de Ingeniería ocupa como toda una cuadra. ¿Ya? ¿Por qué doy todos estos detalles como geográficos o logísticos, o como para llevarlo de alguna forma? Porque eso implica que todas las facultades, perdón, todas las carreras dentro de la facultad, porque no está solo ingeniería civil industrial, está informática, también está lo que es obras civiles, están los estudiantes de primer año en el plan común, está un núcleo de astronomía, todo ese grupo está en un sector que no es muy grande, pero lo suficientemente grande para las personas que estudian y trabajan ahí, lo cual permite una interacción muy buena. O sea, yo creo que yo tuve la oportunidad de trabajar anteriormente en otra universidad muy grande y jamás conocí a otros colegas de otras escuelas o de otros departamentos. Ahora, acá todos los profesores se conocen, todos los estudiantes conocen a casi todos los estudiantes. Hay una cercanía muy grande, da gusto trabajar ahí. Uno, en el fondo, cuando sale al patio, prácticamente lo único que hace es saludar a la gente, porque todos, o sea, todos se conocen. Entonces, es bastante rica esa interacción humana que sea. Y yo creo que lo da precisamente la cantidad de personas, porque no son muchas personas las que están ahí. Y el ambiente entre los estudiantes es de competencia, de colaboración, cooperación. Yo creo que hay de todo. Últimamente yo me he dado cuenta que todo apunta más a la colaboración que hacia la competencia. Hay veces en que nosotros proponemos desafíos de ingeniería, proyectos, los cuales son por definición competencia, pero el espíritu siempre es más colaborativo. Ese es como el sello del y la portaliana, en el fondo, como una comunidad bastante unida, son bastante aperrados, en el fondo es un muy buen, es un perfil universitario bastante atractivo el que tienen ellos. Increíble. Y pensando en el mundo digital que se viene, ¿no? En esta cuarta revolución que estamos viviendo y bueno, hoy acelerada por la pandemia, ¿cuál es el rol de los ingenieros civiles industriales de aquí en adelante y cómo pueden aportar al avance de esta revolución? Uy, esa es una excelente pregunta, porque realmente es la pregunta que te mentiría si tengo una respuesta concreta para eso, porque es la respuesta es la respuesta que estamos buscando precisamente este año, en el fondo. Y uno puede anteriormente plantearse ese tipo de preguntas, pero este año a todos nos obligó a plantearla y buscar la respuesta. Y eso es un trabajo en el cual hemos estado todos involucrados. Nosotros, insisto, como son ingeniería industrial, es un área bien diversa. Nosotros en nuestro cuerpo académico tenemos académicos que trabajan en la parte más de transporte, que trabajan en el área de economía, que trabajan en el área de energía, en el área de medio ambiente, y cada uno como escuela y cada uno como, en el fondo, como profesional, lo que busca es ver cómo puede aportar desde esa perspectiva. Por ejemplo, nosotros siempre en el área de energía impulsamos, generamos desafíos energéticos que busquen, por ejemplo, hoy en día todo lo que es el procesamiento de información, el uso de computadores ha crecido enormemente. Entonces, lo que hemos estado analizando es cómo la industria de la tecnología de información crece y cuáles son las implicaciones. ¿Ya? Y eso es un punto súper importante, porque todo está tecnologizado este año, todo se utiliza a través de todo se hace a través de streaming, todo se utiliza información que anda dando vuelta en la nube, que hay computador procesando. Pero detrás de esto hay empresas, hay industrias como la industria de los data centers, por ejemplo, que son los que albergan todos estos equipos tecnológicos que se encargan de procesar toda la información que nosotros estamos utilizando precisamente ahora, en este momento, o que queda en las nubes. Y todo ese crecimiento industrial tiene implicancias para su entorno. Hay personas que necesitan ser capacitadas, hay recursos que necesitan ser administrados. Esta industria crece consumiendo energía, consumiendo agua. Y nosotros, como ingenieros industriales, tenemos la capacidad de ir interviniendo cada uno de estos nuevos procesos para poder hacerlo de alguna forma más eficiente, y que lograr algo que es muy difícil para un país, que es crecer, generar un crecimiento, pero sin la necesidad de consumir más recursos naturales. Eso es algo muy difícil de lograr, porque cuando crece un país económicamente, crece su sector industrial, y cuando crece su sector industrial, crece también la necesidad de consumir recursos. Y ahí es donde nosotros, los ingenieros industriales, nos metemos y decimos, ok, esto hay que desagregarlo. No puede crecer un país a la par que crece el consumo de los recursos, porque los recursos son limitados.
Y si los Una recursos son limitados, visión claro, bien ecológica, ¿no? También del exacto, mundo. porque hay que pensarlo así, si el crecimiento de un país está asociado al crecimiento del consumo de los recursos y los recursos son limitados, en algún minuto esa limitación de los recursos limita el crecimiento del país. Entonces nosotros tenemos que intervenir esos procesos para que haya una separación en este crecimiento. Y ese es como el rol que nosotros nos hemos puesto y ese es como el rol que nosotros buscamos inculcar o lo que buscamos inculcar en nuestros estudiantes, que tengan esa conciencia de lo que implica cada crecimiento industrial, cada revolución tecnológica, y no solo para los recursos, sino también para la sociedad. Excelente, excelente, muy amplia la respuesta y claro, quedan muchos interrogantes que tendrán que ir respondiendo todas las áreas de estudio, ¿no? Con respecto a esta nueva Exacto. realidad que estamos viviendo. Uh -huh. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo está el trabajo de ingeniería civil industrial en el extranjero? Pregunta uno de los Ya, el trabajo, ahí es una auditores. pregunta demasiado difícil, esa es, no, porque en el extranjero yo realmente le mentiría si supiera cómo está en el extranjero, porque no tengo cómo saber eso. Yo simplemente sé lo que pasa con nuestros egresados. Lo que sí podría decir, y para dar una respuesta con fundamento, es que nuestros egresados y egresadas tienen muchas oportunidades para trabajar y se le han dado oportunidades para trabajar en el extranjero. Tenemos, no sé, ex estudiantes que han trabajado en el Ministerio de Energía, del Ministerio de Energía se han ido a trabajar a Japón, por ejemplo. Tenemos estudiantes que salen de su carrera y lo que buscan es desarrollarse académicamente y se van a instituciones extranjeras a desarrollar sus estudios doctorales. Posterior a eso se quedan, se insertan en un sector industrial allá sin ningún problema. Es principalmente eso. Yo creo que, bueno, también en experiencia personal, yo también tuve la oportunidad de educarme en el extranjero, también tuve la oportunidad de trabajar en el extranjero y eso también pasa más allá de la carrera que hay detrás de cada persona, también pasa por la capacidad y la motivación que uno tiene por buscar ese tipo de oportunidades. Pero es muy difícil responder con una respuesta cerrada a esa pregunta. No, no, lógico, lógico. De todas maneras, considero yo, y creo que estarás de acuerdo conmigo, de que en un mundo global como en el que vivimos, lo que se estudia en la Universidad Diego Portales o en cualquier otra universidad del país, tiene que estar íntimamente relacionado y conectado con lo que está pasando en cualquier otro lugar del mundo, porque hoy las tecnologías que nosotros vemos estarán un poco más, un poquito menos avanzadas, pero son las mismas que se Ex utilizan en China, que se utilizan en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa globalización nos obliga a ser relevantes en todas las áreas de la misma manera. Exacto, y de hecho eso es un punto demasiado importante el que acaban de mencionar, porque eso nos obliga a mantener en el lado universitario lo que es la investigación de punta en el fondo, porque como bien dices tú, David, en algún momento una empresa que se viene a instalar a Chile trae tecnología, trae modos, trae una operación, una gestión de recursos que es copiada quizás de otro país desarrollado. Entonces, a los investigadores les obliga a anticiparse a todos estos procesos, a buscar una forma, a generar protocolos, a generar hojas de ruta, como para cuando nosotros tengamos ese crecimiento industrial, estar un paso adelante en lo que sería el impacto de incorporar nuevas tecnologías, nuevos procesos en el desarrollo productivo de nuestro país. Entonces, claro, eso lo que, respaldando todo lo que tú dices, la investigación es lo que nosotros hacemos para poder mantenerlo al día de lo que hace el resto del mundo. Muy bien, muy bien, muy completo, muy claro. Mm. Así que, Andrés, por el momento no tenemos más preguntas, por lo menos de nuestra audiencia. Yo te agradezco muchísimo la exposición, la presentación y lo que nos has contado de la experiencia. No sé si tienes algún mensaje que quieras dejar a los jóvenes que nos están mirando desde el otro lado y quizás están dudando o tienen inquietudes sobre la carrera. Si quieres dejarle algún mensaje o algún consejo. Sí, o sea, el único consejo igual siempre, yo creo que las decisiones de estudiar una carrera son muy importantes, entonces lo más relevante es conversar con su entorno, siempre escuchar a las personas que los rodean y que los quieren también, su experiencia, su éxito, su fracaso, y a partir de esos éxitos y esos fracasos, en el fondo entender cuál es la mejor forma de tomar decisiones. Ya uno tiene que poner en la balanza todo lo que es la motivación y también todas las habilidades que uno tiene
y pensar que muchas veces la carrera, como les mencionaba en algún momento, determina lo que uno va a hacer el resto de la vida. Entonces, que eso sea algo que busque no solo el equilibrio personal, sino cómo nosotros aportamos también a la sociedad. Es una decisión muy difícil, piénsenla con calma, y eso principalmente, pero apóyense en toda la gente de confianza que tienen en su entorno. Eso es lo principal que puedo decir. Pero no se estresen, que hay tiempo para todo y nunca es tarde para volver a cambiar. Eso Así es que cierto también. gracias Andrés, y a todos los que nos están viendo y oyendo del otro lado, los invitamos a quedarse conectados porque en 20 minutos estaremos volviendo con la sexta y última charla del día, que tendremos el agrado de recibir a Marcelo Gómez, estudiante de la PEN, que nos va a contar sobre la carrera de contador auditor en esa casa de estudios. Así que muchas gracias de nuevo, Andrés, y nos vamos despidiendo. Muchas gracias a ustedes. Espero que estén todos muy bien. Cuídense. Que estés muy bien. Gracias. Chao, Hasta chao. Nos luego. vemos un Chao, rato. chao. Chao.